Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que espera, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decile a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Emaús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de la negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al buen ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar un rato para compartir y conversar sobre el Evangelio de Marcos. Así que bueno, mientras se van sumando, bienvenidos a los que van llegando y nos vamos preparando. Voy a aprovechar para acomodar un poquito la cámara para que ocupe toda la pantalla. A ver. Ahí vamos, De un lado. Ahí vamos del otro, Ay no, me pasé. Ahí voy, Un momentito. Ahí la acomodamos. Ahí estamos. Esto de poder jugar con el programa que se transmite, bueno, hace que se pueda ver un poco mejor. Listo. Ahí estamos. Perfecto.
Bueno, bienvenidos a todos entonces. Qué bueno que nos vamos sumando. Otro encuentro con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tomar todo el capítulo 11 del Evangelio. Ya nos vamos acercando al final. Jesús de a poquito va entrando cada vez con más fuerza y más decidido hacia Jerusalén, y eso significa el camino de la cruz, ¿no? Bueno, un momento quizás el más tenso o el más dramático del Evangelio, pero todo el Evangelio nos apuntaba a llegar a este momento. Todo el Evangelio iba invitándonos a encontrarnos en este momento frente a la cruz, y acá es donde todo cobra sentido. Lo que hemos vivido en el Evangelio y lo que estamos llamados a vivir de aquí en más a partir de que atravesemos la cruz. Así que, sin muchas más palabras, vamos a abrocharnos el cinturón de seguridad y nos mandamos a esta montaña rusa. Bueno, vamos a comenzar como siempre, siendo la señal de la cruz y leyendo el texto entero que vamos a trabajar para después poder empezar a hacerlo por partes. Bueno, entonces es el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya del pie del Monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus ramos sobre el camino, otros lo cubrían con sus ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David, hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera les dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron a la higuera que se había secado de raíz. Pedro, acercándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate a ti y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Llegaron de nuevo a Jerusalén
Y mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres, pero como tenían al pueblo, pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Bueno, vamos a tomarnos un segundito de silencio para dejar de cantar todo lo que hemos leído y vamos a empezar desde el comienzo. Muy bien. Bueno, vamos a primero un pequeño análisis global de todo el texto que leímos del capítulo 11, porque forma una unidad del capítulo. Y lo primero que podemos decir es que hay un quiasmo, que es un quiasmo como una especie de sándwich. Alguna vez lo vimos en Marcos, porque a Marcos le encanta hacer estos quiasmos. Empezar diciendo algo, terminar hablando de lo mismo, y en el medio dar el mensaje central y más importante. Entonces arranca hablando de la higuera, Jesús con la higuera, para significar lo que después va a pasar, que es Jesús en el centro, mostrando su autoridad en el templo. Vuelve a la higuera, relacionando la higuera con lo que vivió Jesús en el templo, y termina poniendo de manifiesto el quiasmo completo. O sea, el último texto son como 4 partecitas. 2 partecitas que hacen de sándwich al momento central del texto, que es que Jesús tiene la autoridad y es dueño del templo, para terminar volviendo a reafirmar en el último texto que Jesús es dueño del templo. Así que bueno, lo dije así medio mareado, pero ahora vamos a ir viendo cada una de las partes. El primer texto que vamos a tomar es Marcos 11, del 1 al 11. Así que bueno, vamos leyendo de vuelta. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús lo montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros los cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban adelante y los que lo seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene. El reino de nuestro padre David, hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Muy bien, en la introducción a lo que llamamos quiasmo, que sería como un sándwich dentro del texto. Bueno, la escena de Jericó que leímos en el encuentro anterior nos marca más bien un corte, ¿no? Hay 2 etapas. La primera, la anterior, era la del camino, la llegada a Jerusalén, y la segunda etapa, que es la que empezamos a vivir ahora, es precisamente la llegada a Jerusalén.
Ya se ha terminado el camino que arrancó al principio del Evangelio. Ahora hemos llegado a Jerusalén y empezamos a ver cuáles son las cosas que pasan en Jerusalén. La mirada está puesta en la ciudad santa, que para Marcos es la ciudad de los enemigos de Jesús. Marcos nos muestra que todo sucede según el proyecto de Jesús. Jesús dice cómo van a pasar las cosas. Vayan, encontrarán un asno. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, y todo va pasando según Jesús lo va contando. Marcos nos muestra que todo sucede según este proyecto. Envía a los discípulos a buscar un animal en el que debe hacer su entrada solemne. Cuando le preguntan, ellos responden: el Señor los necesita. La escena nos hace acordar a la entronización del rey Salomón como sucesor de su padre David. El nuevo rey toma la mula de su padre David y se dirige al lugar de la unción. En este gesto, todos reconocen de dónde viene su realeza. Las ramas y los mantos que se esparcen en el camino demuestran el homenaje real que se le brinda. Hay algo muy particular en esta manera de Jesús. Entra como un rey a Jerusalén, pero como un rey Mesías. Su manera de entrar es de manera humilde, pero sobre todo es a la manera de Salomón. Jesús es el descendiente de Salomón, el descendiente de David, es el que tenía que venir, es el Mesías, el ungido. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Mesías quería decir lo mismo que Cristo y quería decir lo mismo que ungido? Según griego, hebreo o latín, ¿no? Christos sería en latín, Mesías sería en hebreo y ungido, ¿no? ¿Qué pasa con este ungido? ¿Por qué entra de esta manera? ¿Y por qué tiene que ser de la descendencia de David? Bueno, tiene que ver con este Mesías que estaba esperando el pueblo. Habíamos dicho que el pueblo esperaba un Mesías que no sabían si era militar o si era espiritual. Bueno, Jesús ya mostró que su mesianismo es espiritual. Pero este mesianismo viene de la tradición. Es el Mesías que realmente esperaba el pueblo de Israel, es decir, de la descendencia de David. Así que entra de la misma manera en que Salomón había entrado cuando fue ungido. Y la unción, implicaba en realidad el Espíritu Santo que descendía sobre aquel que era ungido para cumplir una misión. Jesús es ungido por Dios para cumplir la misión como hijo, pero además es el mismo Dios que hace la unción presente. A diferencia de los ungidos anteriores, que eran ungidos para cumplir una misión especial, Jesús es el autor de la unción, por así decirlo. Es la unción de toda, en Jesús está ungida toda la humanidad, porque esta experiencia de ser hijos empieza a ser la experiencia de todos. Y es por eso que es el Mesías definitivo, el que tenía que venir para traer la vida eterna. Jesús aparece montado en un asno, como rey manso y humilde. Lo sigue el pueblo. La muchedumbre aclama y grita Hosana. Es una expresión hebrea que significa sálvanos. Originalmente era una súplica, pero se fue transformando en un grito de alegría por la ayuda recibida, en el triunfo obtenido. Es una expresión tomada del Salmo 118. La segunda frase proviene del mismo Salmo y es una bendición en la que se reconoce a Jesús como Mesías, que llega en el nombre del Señor. La tercera frase, bendito el que viene en nombre de nuestro padre David, es una frase que no se encuentra ni en la Biblia ni en la literatura rabínica. Más bien, surgió del ambiente cristiano. Por último viene el Hosana en las alturas. Parece que es más bien un llamado de auxilio, pidiendo a Dios que intervenga desde el cielo. Jesús entra en Jerusalén, se dirige al templo y después de mirarlo todo, regresa a su refugio de Betania. El ungido que entró, el rey que entró, lo primero que hace es mirar cómo funciona todo. Presta atención a esta ciudad
y va reconociendo qué es lo que pasa. Acuérdense, Jesús miró la ciudad y miren lo que va a pasar en la escena que sigue, que vamos a leer a continuación. La mirada de Jesús es profunda, está preocupado por lo que ve en el templo, y los discípulos son los testigos de lo que están viendo. Van a ser en los futuros transmisores de las acciones mesiánicas del Salvador. Todo apunta hacia otro gran momento, que es el proceso judicial y el proceso de la cruz. Acuérdense, Jesús tiene en la cabeza la mirada puesta en Jerusalén, y acuérdense lo que significa la vid y la higuera. Ambos representan a la iglesia, no representan al pueblo de Dios. Vamos a leer del capítulo 11, seguimos versículos 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Se produce una escena extraña. Salen de Betania, se encuentran con una higuera llena de hojas, lo cual da a pensar que también tiene frutos. Pero al acercarse se dan cuenta de que no los tiene. Jesús maldice la higuera para que nunca más dé frutos. No se trata de un momento de ofuscamiento, sino más bien que se trata de un signo profético, al estilo de los grandes profetas de Israel. La higuera era uno de los árboles que representaba el pueblo de Dios, por ejemplo en Miqueas 7:1, ¿no? Podemos verlo. Es decir, que al llegar el momento culminante de la salvación, Israel se encuentra vacía de frutos. Acuérdense que la noche anterior, el día anterior, la tarde, porque habían llegado medio a la tarde, dice el Evangelio que como era medio tarde, miró cómo estaba todo y se volvieron a Betania. Era muy peligroso para Jesús quedarse en Jerusalén. Sabía perfectamente que aquellos que ya habían decidido en el capítulo 3, ¿se acuerdan?, condenarlo a muerte, eran los jefes del templo de Jerusalén, con lo cual entrar a Jerusalén era peligroso y por eso Jesús se quedaba en Betania. Entró, miró y le produjo este enojo tan grande, ¿no? Así miraba a Jerusalén, la ciudad prometida, y estaba vacía de frutos. Luego el tema de la higuera se orienta en otra dirección. Al final, ¿no es cierto?, después de lo que vamos a vivir ahora, cuando Pedro vuelve a encontrar la higuera seca, Jesús le da una nueva dirección. Se trata de la fe y de la oración. Tenemos el relato de la purificación del templo de Jesús. Jesús purifica el templo y entonces a través de la fe y de la oración se purifica la higuera. Por último volveremos a la higuera desde otra persona. Se forma un quiasmo. La higuera al principio y al final. En el medio está Jesús en el templo realizando un gesto profético. Bueno, vamos a leer de los versículos 15 al 19. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Les enseñaba: ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad nuevamente. Muy bien. Jesús no llega al templo de cualquier manera. Llega como el Hijo, el dueño de la casa. No es una pretensión que se arroga arbitrariamente,
sino que es la misión que tiene como hijo. Llega para hacerse cargo de las cosas de su padre. Allí estaban los grandes vendedores de animales para los grandes sacrificios, pero Jesús está mirando la ofrenda de los pobres. Muchas veces pasaba en el templo que uno llegaba con su ofrenda y decía, no, esa ofrenda no es digna, y medio que te obligaban a tener que comprar uno de los animales que se vendía en el templo, ¿no? Además estaban los cambistas, o sea, los que se encargaban de cambiar monedas. Como la gente, los judíos no querían las monedas romanas porque tenían la inscripción del César, entonces las cambiaban por los shekels o por otro tipo de monedas. Bueno, estos se ocupaban de hacer ese negocio y sacar diferencias. O sea, realmente el templo era un comercio, digamos, y estaba todo preparado para que vos ibas a buscar la oración y el encuentro con Dios y te veías envuelto en todo un sistema en el que estabas obligado a tener que comprar cosas y demás. Bueno, todo preparado para el negocio, digamos. Jesús mira el templo como una casa de oración que ha sido convertida en una casa de comercio y de corrupción. Las autoridades buscan la ocasión para matarlo. No se animan a hacerlo frente al pueblo que lo sigue, pero sigilosamente van tramando un plan para poder hacerlo. Se dan cuenta de que el signo que Jesús acaba de hacer se refería claramente a ellos. Luego de este signo, Jesús se retira nuevamente de la ciudad. Claro, todo lo que va haciendo Jesús los deja en evidencia. Son ellos los que se están aprovechando del pueblo, los que están corrompiendo el templo, los que usan el templo para enriquecerse, los que viven a costa de los que menos tienen, los que cada vez con más fuerza van oprimiendo a los otros. Bueno, queda muy claro aquellos que usan a Dios para poder ser más poderosos y para poder exprimir a otros, ¿no? Entonces, frente a esto, como Jesús los va poniendo en evidencia, cada vez se van enojando más. Porque la propuesta de Jesús, sin ser puntualmente en contra de ellos, sí es en contra de lo que ellos eligieron como forma de vida. Y entonces Jesús es peligroso, porque no les permite a los demás, no les permite a ellos poder realizar su negocio, que implica que el pueblo pueda vivir con libertad su encuentro con Dios, ¿no? Vamos a leer del versículo 20 al 26. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acercándose, dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió, tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí, arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Bueno, la higuera que representa al pueblo de Dios, la que está llena de hojas pero no tiene frutos, la que Jesús puso en evidencia, ¿no? Como cuando entró al pueblo, a quien encontró manchado y totalmente atravesado por la corrupción, aquel templo que debía ser la casa de encuentro sincera con Dios, y entonces la higuera aparece seca. Y Pedro lo descubre y se lo hace notar a Jesús. Y Jesús les deja un mensaje. Ellos como profetas van a tener que ayudar a revertir, ¿no? Es posible volver a encontrarnos con Dios. Bueno, los caminos son muy claros. En primer lugar es la fe. Todo lo que va haciendo Jesús en el Evangelio es a través de la fe de aquellos que se encuentran con Él. Y en segundo lugar es la oración, el animarnos a ponernos frente a Dios para que Dios haga oración en nosotros. No sé si alguna vez lo dije acá en el taller, pero la oración no es lo que nosotros hacemos para encontrarnos con Dios. La oración es totalmente hecha por Dios.
Lo que nosotros hacemos es disponer el corazón y confiarnos en Él. En la oración, el que nos está buscando es Dios y el que habla es Él. Y a través de animarnos a dejarlo hablar y escucharlo, es que también nuestra vida se va transformando y va reconociendo el reino de Dios. La oración es un lugar en el que vamos a abrir el corazón y a dejar que Dios sea Dios. Bueno, son las dos armas, las dos herramientas que nos regala Jesús para que esta higuera seca vuelva a tener hojas y vuelva a tener frutos. Vuelven a pasar nuevamente junto a la higuera. Esta se secó. Pedro, en una reacción típica de él, le hace notar a Jesús la relación entre la maldición y su cumplimiento, entre la fuerza que tiene la palabra de Jesús. Jesús enseña entonces a los discípulos la importancia de la fe. Si ésta nace del deseo recto y sincero, siempre llega a oídos de Dios. La fe se expresa en la oración que nace del corazón y supone la confianza en la palabra de Dios. La escena se relaciona temáticamente con la purificación del templo, cuando Jesús volvió a hacer del templo una casa de oración. Muy bien, vamos a leer el último texto, que es del versículo 27 al versículo 33. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿y por qué no creyeron en él? ¿Diremos entonces de los hombres? Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, habíamos dicho que terminado el quiasmo, es decir, envueltos en la higuera, la autoridad con que Jesús entra al templo y la necesidad de ser purificada, el lugar de la oración del pueblo, lo más importante, el verdadero templo, va a ser el Espíritu Santo, y la casa de Dios es aquel lugar en el que vamos a, con fe sincera y deseo del corazón, animarnos a ponernos frente a Dios, es decir, a volcarnos hacia la oración. Estas son las dos herramientas que necesitamos para purificarnos como la higuera. Dicho esto, nos encontramos con este texto que habla de la autoridad que tiene Jesús. Al principio del Evangelio ya habíamos reconocido, ya el pueblo había reconocido, hace estas cosas con otra autoridad, tiene una autoridad distinta a los escribas. ¿Se acuerdan que decía la gente? Ahora la autoridad la reconocen los mismos escribas, jefes del templo, los ancianos. Ya ellos mismos se dan cuenta que la palabra y los gestos de Jesús tienen autoridad. Entonces la pregunta no es si tienes autoridad o no, sino es de dónde sacas esta autoridad. O sea, ¿quién te avala? ¿Por qué te podés poner como hijo, como dueño de la casa en el templo a hablar de parte de Dios, qué es lo que Dios quiere, y además el pueblo te escucha y te sigue? ¿De dónde venís? ¿Quién sos? Los escribas no están preguntando porque les interese sobre Jesús. Los escribas ya decidieron. Los escribas, fariseos, jefes del templo, ya decidieron, los herodianos, discípulos del reino de Herodes. Ya todos decidieron en el capítulo 3 que a Jesús había que darle muerte. El tema era encontrar una excusa. Así que una de las formas era preguntarle cuál era su autoridad, para que pisara el palito y tratarlo de blasfemo. Este va a decir que es hijo de Dios, pero la autoridad ya está reconocida y la única intención es llevar adelante el juicio que quieren. Una parte de las autoridades judías
que fueron testigos de lo sucedido en el templo, se acercan a Jesús para interrogarlo. Ya no son solo los sumos sacerdotes y los escribas, sino que son también los ancianos, es decir, los miembros del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín permanecían siempre en Jerusalén. Por eso es que Jesús no se encuentra con ellos hasta este momento. Cada vez los enemigos son más poderosos. La cuestión que le plantean es acerca del origen de la autoridad de Jesús. Recuerden que en el judaísmo la religión y el sentimiento nacional son una misma cosa. Digamos, lo que une a los judíos es la fe, digamos. Con lo cual el Sanedrín tiene no solamente un poder religioso, sino sobre todo un poder político. Bueno, sigo, perdón. La cuestión que le plantean es acerca del origen de la autoridad de Jesús. La pregunta supone que ellos reconocen los gestos de Jesús y reconocen que tienen poder y autoridad. Como al principio del Evangelio, cuando el pueblo reconocía la autoridad de Jesús, ahora queda de manifiesto incluso frente a los miembros del Sanedrín. Como de costumbre, Jesús invita a que el que está enfrente se involucre y responde con otra pregunta. Miren, ¿yo quieren que responda su pregunta? Jesús no tiene miedo de responder a las preguntas, pero siempre la propuesta es, pero vos vení a hacerte cargo de aquello que es de lo que estamos hablando. Entonces le responde con otra pregunta. Ellos le preguntan, ¿quién le ha dado toda la autoridad? Pero Jesús les pregunta, ¿de dónde venía Juan el Bautista? Ellos se encuentran frente a un dilema. Si responden que su autoridad es meramente humana, tendrían en contra a la gente allí presente, que observa con gusto a Jesús y que además creía en un profeta Juan. Pero si responden que su autoridad venía del cielo, tendrían que responder por qué no lo siguieron. Después de analizarlo detenidamente, deciden responder no lo sabemos, es decir, salen por la tangente. Prefieren no involucrarse, porque si se involucran, se tienen que hacer cargo de lo que piensan. Y no pueden seguir engañando al pueblo. Es decir, no se involucran. Por lo tanto, Jesús manifestando nuevamente su autoridad, porque lo que les contesta ahora es un acto más de autoridad. Todo este texto nos muestra la autoridad que tiene Jesús, la que tuvo en el templo y la que tiene en el diálogo, incluso frente a los jefes del Sanedrín. Contesta con ironía, les replica que tampoco él les va a decir de dónde viene su autoridad. Jesús ha llevado la voz cantante, su autoridad quedó de manifiesto. Bueno, ya no va a haber muchas más palabras, ¿no? Se viene de a poco las últimas palabras, con alguna parábola, se viene la última cena, pero ya quedó de manifiesto que Jesús se pone incluso frente a los miembros del Sanedrín, la autoridad máxima del pueblo judío, y frente a la cerrazón de su corazón, los invita con ironía a hacerse cargo del pueblo, y ni así ellos pueden recapacitar, sino que cada vez cierran más el corazón. Jesús buscaba darles la oportunidad de recapacitar. Los miembros del Sanedrín no es que no se dan cuenta de la verdad que trae Jesús, no es que no se dan cuenta de que están equivocados, deciden cerrar los ojos, y Jesús lo acaba de poner de manifiesto y lo hizo con autoridad. Ellos se ponen a pensar, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo? No, no nos hagamos cargo. Sigamos con la mentira como venimos y manejando las cosas. Sigamos teniendo la religión como una forma de enriquecernos en vez de como una manera de poder encontrarnos verdaderamente con Dios. Bueno, ya mucho más por ellos no va a poder hacer Jesús. Nos encaminamos hacia el momento más dramático, despacito, cada vez estamos más cerca. Faltan los últimos 5 capítulos del Evangelio, así que bueno, desde ya, muchas gracias a todos, les mando un abrazo grande
Y bueno, nos vamos encaminando al último tramo. Vamos a ver si antes de la pasión podemos hacer algún nuevo Zoom, si les parece. Después lo charlamos por el grupito de WhatsApp. Si alguno todavía no está en el grupo de WhatsApp, por favor, les pido que me manden un mensaje a mí de WhatsApp para que lo pueda sumar. Ahí vamos charlando y poniendo las fechas y demás. Mi número de teléfono es 11 5 329 0281. 11 5 329 0281. Bueno, gracias a todos. Que Dios los cuide y los bendiga. Vamos a terminar con una pequeña oración, pidiéndole a María que nos ayude a abrir el corazón, a ser mansos y humildes, como el Rey que entra en Jerusalén, como el Rey que mira el templo como un lugar de oración, como un lugar donde se manifiesta nuestra fe, como el Rey que mira nuestros corazones para invitarnos a tener su misma actitud, que es la mansedumbre y la humildad. Le decimos a María, que es el signo de la ternura, del amor de Dios: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno, nos cuide y nos proteja, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y los cuide. Hasta pronto.